Bienvenidos y bienvenidas al encuentro del Banco Central de Chile con las regiones en la ciudad de Chillán. Queremos saludar a nuestras autoridades que hoy día nos acompañan, a la señorita Gloria Gómez Vera, prorectora de la Universidad del Biobío, saludar a don Benito Maña Hermosilla, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, a don Cristian Muñoz Carreño, seremi de Hacienda, a don Jorge Lara, director regional del Servicio de Impuestos Internos, a don Carlos Ávila, representante del delegado presidencial, don Martín Arrau, a los delegados también que hoy día se hacen presentes en este importante evento, a don Juan Ramírez, presidente de Corñuble, a don Roberto Bustamante, presidente también del Colegio de Contadores, saludar a las autoridades que de distintas áreas hoy día nos acompañan, a los estudiantes, a los académicos, y saludar también especialmente a don Alberto Naudón, consejero del Banco Central de Chile, que hoy día tiene una misión muy importante que compartir con nosotros. Decíamos, bienvenidos y bienvenidas a este encuentro del Banco Central de Chile con las regiones en la ciudad de Chillán. Este evento, organizado por el Instituto Emisor y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío, tiene como objetivo generar una instancia de acercamiento entre el Banco Central, la Universidad del Biobío, la comunidad, empresarios y las autoridades regionales. En esta ocasión, el consejero señor Alberto Naudón expondrá los principales resultados del informe de política monetaria de junio 2018 para informar al público regional la visión del banco sobre distintos temas económicos relevantes para la formación de expectativas, la toma de decisiones o para la formulación de nuevos proyectos por parte de los agentes económicos regionales. El Banco Central de Chile ha impulsado este tipo de encuentros con las regiones desde el año 2003, con el objetivo de que cada vez más personas y comunidades del país tengan acceso a detalles de esta información, como parte de una política de transparencia y más acercamiento a los chilenos. Bueno, para dar inicio a este encuentro, tengo el agrado de dejar con ustedes al doctor Benito Maña Hermosilla, decano de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío. Muy buenos días. La verdad que para nosotros es un agrado saludarles en esta mañana fría de la región de Ñuble, agradecer su presencia. Nos sentimos muy agradados por la asistencia. Yo no quiero, yo me quiero sumar al vocativo, pero quiero destacar la presencia de autoridades, destacar y agradecer la presencia de la máxima autoridad de nuestra sede acá en Chillán, de la productora señorita Gloria Gómez Vera, que además ha estado delicada de salud, así que especialmente le agradezco, productora, por su asistencia, lo cual realza la actividad, y a don Alberto Naudón, que es consejero del Banco Central. Muchas gracias, Alberto. Hemos tenido una grata velada, tanto anoche en una cena, conversando distintos temas, y hoy día en la mañana en un desayuno con distintas personas de la región, no solo de la universidad. Quiero destacar lo que significa para nosotros esta actividad, que está enmarcada en la vinculación con el medio. Entendemos la vinculación como un ámbito transversal, como fundamental en la formación de nuestros estudiantes. Hemos conversado muchos temas y la verdad es que nos interesa una serie de actividades que podemos realizar con el banco. Yo quiero destacar también la presencia de las autoridades hoy día regionales. Lo hemos conversado con el consejero, la etapa, el ámbito, el momento que está viviendo trascendental hoy día Ñuble, y la verdad que me alegro mucho porque es la primera actividad, por lo menos, que yo participo, en la cual contamos con la presencia de muchos consejeros, de varios consejeros y consejeras de la región de Ñuble. Así que muchas gracias por la presencia, el representante de don Martín Arrau también con nosotros, que permanentemente hemos estado conversando. Yo quiero realmente agradecerles, pero también quiero desearles lo mejor para ustedes, para el desempeño de sus actividades, porque el que le vaya bien a ustedes va a ser muy bueno para la región, para todos los habitantes, porque lo que queremos todos es que la región le vaya muy bien, porque eso signifique y se transforme en bienestar para las personas. Nosotros somos una universidad estatal pública y la preocupación nuestra es porque esto se transforme, la actividad de la realización de nuestras actividades se transforme en bienestar para las personas, en el bienestar de la comunidad, y que a Chile le vaya bien y que tenga mayor desarrollo, mayor bienestar.
nuestra actividad se centra principalmente en la formación de nuestros estudiantes, así que les agradezco, les felicito, agradezco a los profesores que están con nosotros, a las distintas autoridades también regionales, ya se mencionó a la corporación que siempre ha estado con nosotros, a los colegios, en este caso el Colegio de Contadores. Quiero destacar la presencia también del director regional de Servicios de Impuestos Internos. Yo sé que cuando uno empieza a nombrar se queda gente fuera, pero lo que quiero destacar también es que don Jorge siempre ha estado con nosotros, tanto en Concepción como en Chillán, y la verdad es que esto es un trabajo constructivo y se nota cuando las autoridades están preocupadas de esta vinculación y de que el trabajo no lo hacemos solos, sino que vinculado con las distintas instituciones regionales. Destacar la presencia también de nuestro Seremi de Hacienda, que en realidad, no sé si nombrarlo, en este momento Seremi de Hacienda, pero académico nuestro también, está prestado en la Seremía hoy día, don Cristian Muñoz, pero como nombré a don Cristian Muñoz, tengo que nombrar a Juan Antonio, que es el Seremi de Hacienda, que era el Seremi de Hacienda hasta hace unos meses atrás, y que es un gran amigo también que ha estado participando con nosotros. En el fondo quiero destacar a todos ustedes, y saludar a los estudiantes, como decía, porque todo este trabajo lo hacemos para ustedes. Es importante acercar la actividad que hace una institución tan importante como el Banco Central a lo que hacemos a nivel de una universidad regional, una muy buena labor que hacemos y que efectivamente se transforme esto en trabajo colaborativo. Así que muchas gracias al Banco Central por estar con nosotros y gracias a ustedes por asistir en esta mañana. Un gran abrazo. Gracias. Muy bien, agradecemos a don Benito Maya Hermosilla. Acusamos también saludo y excusas de don Carlos Abel Jarpa Weber, honorable diputado de la República. Bueno, a continuación el señor Alberto Naudón presentará el informe de política monetaria junio 2018. Alberto Naudón es consejero del Banco Central de Chile desde marzo de este año. Antes de ser nombrado consejero se desempeñaba como gerente de la División de Estudios del Instituto Emisor y previo a eso fue economista jefe del Banco BCI. El señor Naudón es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y además es magíster y doctor en economía de la Universidad de California, Estados Unidos. El consejero Alberto Naudón ingresó al Banco Central de Chile el año 2000 y llegó a ser jefe del Departamento de Modelos y Proyecciones Macroeconómicas. Adicionalmente, ha sido profesor de la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica, la Universidad de los Andes y la Universidad Adolfo Ibáñez y ha publicado diversos artículos sobre política monetaria y temas financieros. Antes de comenzar la presentación del señor Naudón, les informamos también que han recibido ustedes material para que vayan generando las preguntas que después vamos a recoger durante el transcurso de esta presentación y las podamos traer a lo que significa el trabajo de discusión y de temas que ustedes pueden plantear. Ese es el material disponible. Cuando uno se pregunta ¿para qué me entregan eso? Bueno, ese es el objetivo. A continuación, tengo el agrado de dejar con ustedes al consejero del Banco Central de Chile, el señor Alberto Naudón. Bienvenido. Bueno, en primer lugar, agradecer mucho a la universidad y a sus autoridades por esta invitación. Para nosotros en el Banco Central y para mí en particular, visitar a las regiones es una actividad muy importante porque, como hemos discutido en nuestras conversaciones previas, uno del Banco Central tiene una visión del país en base a datos agregados, a datos macro, pero pierde mucho de la granularidad de la realidad, que solamente uno la logra cuando, digámoslo de esta forma, baja a terreno y oye de primera fuente cómo están ocurriendo las cosas. Esto que les digo no son simplemente palabras de buena crianza, es tan cierto que es importante este conocimiento más particular de cómo pasan las cosas, que en el Banco Central, desde hace ya algún tiempo, tenemos un informe que se llama Informe de Percepción de Negocios, que lo publicamos 4 veces al año, que es básicamente recoger las opiniones de
cientos de empresarios, y cuando digo cientos, son más o menos 200, 250 entrevistas por cada informe, empresarios de todo el país. De hecho, tenemos gente del banco viajando permanentemente desde Arica a Punta Arenas para conocer mejor la realidad. Y en ese contexto se enmarcan estos encuentros, que también las autoridades del banco vayamos conociendo de primera fuente, primera mano, las realidades más locales. Por lo tanto, esto no es solamente que el banco venga a entregar algo a la comunidad, sino que para nosotros, y yo creo que en verdad es así, es más lo que recibimos de ustedes de lo que nosotros podemos entregar, y por eso le estoy muy agradecido a los organizadores por la oportunidad de estar acá y por las múltiples reuniones que me han armado. Así que muchas gracias. Déjenme ahora pasar a lo que vine. Nosotros publicamos el informe de política monetaria. Ayer, jueves, en la mañana, se presentó al Senado como es costumbre, así que estas son noticias bien fresquitas. El informe de política monetaria es, diría yo, la publicación más relevante que hace el banco. La hacemos 4 veces al año y en ella damos a conocer nuestra visión sobre la marcha del país y las perspectivas futuras. Déjenme partir con algunas láminas, con algunos puntos de resumen. Yo le diría que hay dos grandes mensajes en el IPOM. El primero es que el riesgo de convergencia para la inflación ha disminuido. ¿Qué significa esto? Recuerden que el Banco Central tiene como objetivo que la inflación de mediano plazo se ubique en 3%. Cuando la inflación está bajo ese nivel, ¿verdad?, el desafío es hacer que converja en un periodo de no más de 2 años al nivel de 3%. Hasta hace no muchos meses, nosotros pensábamos que ese proceso se iba a dar, pero que existían riesgos relevantes de que se diera más lento, ¿verdad? Esos riesgos que se dieran más lentos tenían que ver básicamente con que la actividad todavía se veía débil, con que las expectativas de inflación estaban bien ancladas en 3%, pero en el margen había una parte del mercado que veía presiones de inflación a la baja, y por otra parte con que la inflación era efectivamente en esos minutos baja. Esos 3 fenómenos se han ido deshaciendo, ¿verdad? Hoy día tenemos una recuperación más sólida, buenos datos económicos, las expectativas de inflación se han anclado aún más y les voy a mostrar que la inflación va retornando algo más rápido hacia el 3%. Entonces, la primera noticia importante es que este riesgo que veíamos en el pasado ha disminuido fuertemente. La segunda noticia que tiene que ver con esto es que la actividad está claramente en una senda de recuperación mucho más consolidada. Efectivamente, cuando uno mira los datos, ¿verdad?, los últimos, desde el 2014 al 2017, la economía creció bajo, poquito más que 1,5 promedio, ¿verdad? Pero ya desde mediados del año pasado la economía había empezado a retomar vuelo. La buena noticia es que ese vuelo se ha ido consolidando, ya llevamos 3 trimestres creciendo bastante más y todo sugiere que esta tendencia va a seguir, ¿verdad?, sólida por los trimestres que vienen. Entonces, segunda noticia importante, vemos ya una consolidación de la actividad. Por el lado externo, y tiene que ver también con esta actividad que se consolida, lo que vemos es un escenario mundial que sigue aportando al país. El impulso externo es positivo. La economía mundial va a seguir creciendo, el precio de los commodities es relativamente alto. Es cierto que el petróleo subió un poquito, pero el precio del cobre también sigue relativamente alto. Y las condiciones financieras son todavía bien favorables desde un punto de vista histórico. No obstante, es cierto que en el margen las condiciones externas se han apretado un poquito, el impulso va a ser algo menor de lo que pensábamos, pero sobre todo se han abierto riesgos externos que son importantes tener en cuenta. Entonces, al final, si pensamos, el escenario no ha cambiado tanto respecto a lo que veíamos en marzo. Hay buenas noticias por el lado de la actividad, en el sentido que nosotros esperábamos que la economía se
consolidara y ha seguido esa senda, incluso algo mejor. Los riesgos de inflación han disminuido y el escenario externo sigue bueno, pero un poquito quizás no tan bueno como pensamos y con algo más de riesgo. En ese contexto, lo que pensamos que vamos a hacer con la política monetaria no ha cambiado mucho desde marzo, que básicamente mantener las tasas de política monetaria en torno a los niveles actuales hasta que estemos más seguros que este proceso de convergencia de la inflación se haya reafirmado. Algo que nosotros pensamos que debería ocurrir más bien hacia fines de año. Y eso es, les diría yo, los elementos centrales de nuestro informe. Déjenme pasar ahora un poco más a los detalles, partiendo por el escenario internacional. ¿Qué cosas son relevantes del escenario internacional y bueno tener en mente para entender lo que está pasando en Chile? Primero, déjenme hablar un poco de los países desarrollados. Los países desarrollados, digamos Estados Unidos, Europa, Japón. ¿Qué es lo que hemos visto durante estos últimos meses? Hemos visto que se ha ido consolidando una cierta diferencia entre Estados Unidos y el resto de los países desarrollados. Todos están mejor, todos están creciendo y en ese sentido el impulso externo va a seguir siendo mejor. Pero Estados Unidos lo está haciendo más rápido, o lo ha seguido haciendo más rápido que lo que está haciendo, que lo ha hecho el resto de los países desarrollados. Y eso se nota en que si ustedes miran aquí, esto es la brecha de actividad. Estados Unidos ya está, después de haber estado, ¿verdad?, en la crisis muy lejos de su nivel potencial. Esto significa que el nivel de PIB está 4% por debajo de su nivel potencial, ya recuperado, ¿verdad?, a niveles equivalentes al potencial y se espera que incluso lo sobrepase. En cambio, Europa y Japón van un poco más rezagados, todavía con niveles de actividad por debajo del potencial. Esto se refleja, ¿verdad?, en que la inflación en Estados Unidos, que son las barritas, las líneas azules, ha aumentado de forma más rápida que lo ha hecho en Europa, donde sigue estando un poco más abajo. Si fijan, las líneas rojas están siempre por debajo de las líneas azules. Entonces, el mundo desarrollado claramente creciendo, mejorando, y Estados Unidos más adelantado que Europa y Japón. ¿Por qué es importante? Porque esto tiene implicancias para la política monetaria en esos países. ¿Qué va a pasar con las condiciones financieras en cada uno de esos países? Los países que van más rápido tienen que tener una política monetaria que también se normaliza más rápido. Recuerden que en los países desarrollados, después de la crisis, hicieron políticas monetarias ultra expansivas, llevaron las tasas de interés a cerca de 0% e incluso hicieron programas de compras de activos, ¿verdad?, muy grandes. Ese proceso tiene que deshacerse a medida que los países se normalizan, y se tiene que deshacer y se ha ido deshaciendo más rápido en Estados Unidos, que se están normalizando más rápido. ¿Por qué es importante esto? Por dos razones, ¿verdad? Acuérdense que estamos tratando de llegar a Chile aquí. Por dos razones importantes. Porque esto va a implicar que la moneda americana, el dólar, va a ir tomando mayor fuerza, más rápido. Entonces, el dólar se va a fortalecer en el mundo, lo que implica que las otras monedas, incluido el peso, o hay un espacio todavía para que pierdan valor, o sea, para que se deprecie el peso. Entonces nosotros, ¿qué es lo que miramos? ¿Qué es lo que pensamos que va a seguir pasando? En este mundo donde Estados Unidos va un poco mejor, un poco más rápido, impulsado incluso por una política fiscal que está siendo fuertemente expansiva, ¿verdad?, el dólar va a seguir siendo una moneda fuerte, incluso puede ser algo más fuerte de lo que está ahora. Por otra parte, las tasas de interés en el mundo van a subir, ¿verdad?, porque todas las economías, especialmente la economía americana, lo está haciendo mejor. Es razonable que las tasas también se normalicen, y eso también va a impactar un poco en las tasas locales, porque las tasas locales no se pueden aislar completamente de lo que pasa con las tasas afuera, especialmente las tasas de largo plazo. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un mundo desarrollado mejor, Estados Unidos algo más adelantado, consecuencia, la política monetaria algo más contractiva en Estados Unidos, un dólar que toma fuerza y condiciones financieras, tasas de interés que tienen que ir subiendo en el tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias para los países emergentes? Bueno, las cosas, como decía un economista amigo, no decía el nombre, pero decía, mire, nosotros entre el año 2011 y 2013 vivimos un poco en el nirvana de los países emergentes. Precios comunes de alto
y condiciones financieras muy laxas. Bueno, despertamos de ese nirvana más o menos rápido cuando el precio del cobre se cayó, o el precio de los commodities cayó en general, y se ha recuperado un poco, pero ahora la segunda parte de ese nirvana también se va a ir acabando porque las condiciones financieras mundiales tienen que normalizarse. Entonces, para la economía emergente, esto va a ser algo de problema, ¿verdad? Porque las condiciones financieras a que nos podemos endeudar afuera van a ser un poco más estrechas. Sin embargo, no es tanto, o no debería ser en sí mismo un drama, porque, como les dije, es consecuencia de que al mundo lo está yendo mejor. Entonces, es como parte de un proceso normal. Sin embargo, ese proceso de normalización gradual puede estar o no va a estar exento de ripio, excepto de volatilidad y problemas, porque estos procesos no pasan totalmente graduales, sino que, ¿verdad?, normalmente tienen cierta volatilidad. Y por lo tanto es importante tener países que estén preparados para enfrentar escenarios de volatilidad financiera externa. Déjenme ponerle un puro ejemplo. No sé si han seguido el problema italiano, de que se formó un gobierno, ¿verdad?, una coalición que es medio extraña, entre grupos de ultraderecha y populistas de ultraizquierda, y formaron una coalición que tenía ciertos planteamientos de política fiscal y respecto a la pertenencia de Italia en el euro, que asustaron a los inversionistas. ¿Qué pasó? Cuando ocurrió esta nueva coalición, se generó gran volatilidad en los mercados, que aumentaron las tasas en Italia, etc. O sea, los mercados están muy sensibles o más sensibles que antes. Entonces vamos a ver sensibilidad, vamos a ver, ¿verdad?, condiciones financieras un poco más estrechas y probablemente volatilidad en los mercados. Y por eso es importante que los países estén bien preparados para enfrentar estas condiciones. De hecho, en el último tiempo lo hemos visto. Miren, ¿qué es lo que hay acá? Son los flujos de capitales hacia países emergentes. Cuando son positivos porque está llegando plata, cuando son negativos porque se está yendo plata. Estuvo llegando un montón, pero en el margen se fue. Es probable que vuelva, es probable que se vaya, va a haber volatilidad. ¿Qué es lo que hay acá? Son el premio por riesgo, que se llama. ¿Cuánto le exigen? ¿Cuánto retorno extra se le exige, ¿verdad?, a un activo por ser de América Latina, por ser de Europa o de otros países? ¿Se fijan? Estos premios han ido aumentando en el margen, es decir, los inversionistas están un poco más asustados, entonces para tomar un riesgo te piden un retorno mayor. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo. Parte es un proceso de normalización de la economía que está haciendo lo mejor, parte va a ser volatilidad asociada a mercado, algo más reactivo. En este contexto, entonces, ha pasado un poco lo que tenía que pasar, ¿verdad? Las tasas de interés han ido subiendo algo, especialmente en algunos países, ya les voy a explicar por qué, y las monedas se han depreciado. O sea, las monedas de América Latina, el tipo de cambio en Chile, que es el rojo, nuestras monedas han perdido valor porque el dólar ha ido ganando fuerza en el mundo, como les mencionaba, y a medida que las condiciones financieras se van estrechando, normalizando en el mundo, las tasas de interés en los distintos países han ido aumentando. Pero fíjense que unas aumentan mucho más que otras, ¿verdad? Miren, Chile el rojo, ¿verdad? Chile el más planito. ¿Y por qué pasa esto? Pasa esto porque los mercados se asustan más con aquellas economías donde ven más vulnerabilidades. Entonces, para pasar este proceso, ¿verdad?, de normalización financiera en el mundo con mayor calma, es muy importante las condiciones financieras, las condiciones macroeconómicas de cada país. Y Chile tiene la suerte de ser un país que, con más con menos, tiene una situación macroeconómica bien balanceada, una política fiscal ordenada, que los espacios obviamente se han ido achicando en el tiempo, pero una política fiscal ordenada, una política monetaria, bueno, extraordinaria, ¿verdad? Una política monetaria muy buena, un banco central autónomo creíble, un sistema financiero ordenado, una regulación financiera exigente. Entonces, somos un país menos vulnerable. Miren lo que pasó en Argentina, ¿verdad? Argentina tiene más vulnerabilidades, tiene poca autonomía en el Banco Central. De hecho, ayer en la tarde renunció el presidente del Banco Central, varios consejeros y parte importante del staff. Todas esas cosas, miren lo que pasa en Brasil, ¿verdad? Problemas políticos mucho más grandes, o en México. Miren lo que pasa en Colombia, donde la situación es más ordenada, pero han tenido problemas fiscales mayores y han tenido problemas de cuenta corriente, es decir, endeudamiento externo mayor. Entonces, son
Aquí es cuando paga el ser un país ordenado y mantener un país ordenado, ¿verdad? Entonces, lo que no significa que no estemos sujetos a riesgo, pueden pasar cosas, ¿verdad? Pero creo que el movimiento de las tasas demuestra en cierta forma que Chile, por lo menos a la luz de los inversionistas extranjeros, es un país con menos vulnerabilidades. Otra cosa importante de por qué las tasas en Chile cambian menos es que tenemos un sistema de tipo de cambio flexible. Y el tipo de cambio flexible está comprobado, te ayuda a aislar a tu país de los shocks financieros externos. Tiene costo, ¿verdad? Especialmente para algunos sectores que son más expuestos al tipo de cambio, porque hace que el tipo de cambio sea volátil, ¿verdad? Entonces, la gente cuyos ingresos dependen mucho del tipo de cambio, porque ya sean exportadores o porque sean importadores, ¿verdad? Tienen que hacer gestión financiera para protegerse de las fluctuaciones cambiarias. Pero tiene grandes beneficios y por eso al final nosotros pensamos en el Banco Central que cuando uno tiene una visión de país se da cuenta que el tipo de cambio flexible ayuda a aislar al país de shocks financieros y eso al final es bueno para todos. Los commodities, como les dije, creciendo, perdón, o sea, un poco aquí en el margen creciendo el cobre, pero se ha mantenido relativamente estable. La gran noticia, el precio del petróleo, ¿verdad? Debería tender a caer lentamente hacia adelante, pero claramente el petróleo más alto para Chile es un problema porque son términos de intercambio peores, es un poquito más de inflación, pero sobre todo también la gente tiene que gastar más plata en combustible, en energía, y eso disminuye en algo el ingreso per cápita. Entonces en el margen esto ha hecho que un escenario externo bueno sea algo menos bueno en el margen. El crecimiento del mundo no ha sufrido grandes cambios, y eso le diría yo en general en nuestra visión, los elementos centrales de nuestra visión del escenario externo. Déjeme pasar un poco a la cosa local. La inflación. La inflación ha venido descendiendo, la inflación, el azul aquí, el IPC, ha venido descendiendo y se ha ido estabilizando aquí en la parte baja en torno al 2% de lo que nosotros llamamos el rango de tolerancia, que es lo que nosotros queremos, que esto vuelva aquí hacia el 3%, y eso les voy a mostrar lo que está en nuestra proyección y les voy a explicar por qué debería pasar. Ahora, ¿por qué esto ha caído? Fíjense que estuvo muy arriba, estuvo sobre 4 un buen rato y después cayó. La inflación es súper volátil, ¿verdad? Lo importante es que en promedio está en torno al 3%, pero cambia mucho, y cambia mucho porque las cosas que afectan a la inflación son volátiles. El tipo de cambio, muy importante. Si ustedes fijan, la inflación de bienes, que es la verde, que son muchos bienes importados, entonces el tipo de cambio importa mucho acá, es la más volátil. Miren cómo sube y miren cómo baja. Es reflejo del tipo de cambio. Y otros bienes, petróleo, alimentos, la palta, ¿verdad? Que ha estado tanto en el diario, son todas cosas que afectan a la inflación, respecto a lo cual el Banco Central no tiene mucho que hacer. Lo que importa es que el Banco Central mantenga las condiciones macro para que en promedio la inflación sea un 3%. Y eso es más o menos lo que estamos logrando. Les voy a explicar nuestras proyecciones hacia adelante, pero lo importante es que la inflación ha evolucionado más o menos en línea con lo que nosotros pensábamos. La actividad. Como les mencioné, la actividad en verdad es claramente, acá está nuestro índice de actividad mensual, es bien, una recuperación ya bien sólida. Miren, tomemos los últimos, no sé, pues desde mediados del año pasado, diría yo, que tenemos expansiones mensuales claramente más altas, ¿verdad?, que los años anteriores. Y lo más interesante, ¿verdad?, es que, como les decía, esto es algo que se está sosteniendo en el tiempo, ¿verdad? No simplemente es volatilidad. Ahora, hay que tener cuidado. ¿Por qué hay que tener cuidado? Porque esta serie es muy volátil. Entonces uno no puede pensar que porque llegó a crecer aquí al nivel más alto del último tiempo se va a quedar creciendo ese nivel hiper alto hacia adelante sin hacer nada específico o sin hacer algo más. De hecho, nosotros tratamos de tomar estos números tan buenos, mejores de lo que pensábamos, con cierto grado de cautela. ¿Por qué? Porque cuando uno los mira en el detalle, se da cuenta de lo siguiente. Se da cuenta que hay ciertos sectores, este es el sector energía y el sector pesca, que han estado aportando mucho al crecimiento en el último tiempo. Y esos son sectores particularmente volátiles que se pueden dar vuelta muy fácil. Entonces, cuando uno toma el resto de los sectores, que es la parte gris, se da cuenta que claramente las barras grises han sido mayores que lo que fueron en el pasado.
¿verdad? Pero no tan grandes como sugieren los números en el margen. ¿Qué importa? ¿Por qué importa esto? Porque lo que nosotros vemos en la economía es una economía que claramente lo está haciendo mejor que los años anteriores. Una economía donde se ha firmado mayor tracción en la economía. Pero creemos que todavía existen lugares de debilidad en la economía que nos deben llevar a ser cautelosos, en particular a tener una política monetaria todavía expansiva, que ayude a que la economía siga creciendo. Y esos sectores, diría yo, quedan bien graficados en el mercado del trabajo. Cuando uno mira lo que está pasando en el mercado laboral, y hemos tenido interesantes discusiones estos días acá, basado en el Observatorio del Mercado Laboral que la universidad está llevando adelante, que es una gran iniciativa. Cuando uno mira el mercado laboral, ¿qué es lo que ve? El crecimiento del empleo privado, de buena calidad, asalariado, todavía es muy lento. Eso no es tan raro, porque normalmente el empleo reacciona con cierto retraso a la mayor actividad. Pero, por otra parte, sabemos que una economía que creció poco durante un buen tiempo todavía tiene bolsones de debilidad que hay que cuidar. Entonces, la economía está claramente mejor, pero todavía quedan espacios por, si ustedes quieren, de debilidad, de holguras que hay que arreglar y yo creo que cuando uno mira bien los datos se da cuenta que estos crecimientos que han sido realmente muy altos y algo incluso por sobre lo esperado en los últimos trimestres, esconden algo de realidad y de muy bueno y algo también de cosas más volátiles que deberían ser algo más transitorias. Por el lado de la demanda, el gran tema ha sido la inversión, ¿verdad? Es súper difícil pensar una recuperación más sostenida y más asentada hacia adelante si la inversión no se recupera. Y lo que hemos visto es que la inversión, que es la línea negra acá, se ha ido recuperando en tasas de crecimiento de manera importante. Sin embargo, cuando uno mira los datos en detalle, se da cuenta que también aquí hay una pequeña debilidad en la economía. Y es que esa inversión está principalmente motivada por inversión en máquinas y equipo y no tanto por inversión en construcción, que es algo más permanente. ¿Qué es lo que creemos que ha pasado? Después de años de crecer poco y de mayor incertidumbre, muchas empresas no renovaron sus stocks de máquinas, sus stocks de camiones, de qué sé yo, equipos en general. Y ahora que la economía se ve bien, que las expectativas mejoran, han decidido renovar, ¿verdad?, esos stocks y eso se nota claramente, ¿verdad?, en que las importaciones de máquinas y equipo crecen. Sin embargo, para que esta cuestión sea más sólida, lo que se requiere es que los proyectos más grandes asociados a la construcción también agarren vuelo. Y ahí es donde vemos noticias mejores en el margen, pero no todavía con el vigor que nosotros quisiéramos. Detrás de esto hay múltiples factores. Nosotros consideramos que un factor importante que debemos tomar en cuenta para que la inversión se recupere con más fuerza es tratar de facilitar todo el proceso de permiso, de consulta ciudadana, etcétera, que es muy engorroso y ha hecho que proyectos importantes tengan un retraso grande. Por el lado del consumo, ha ido más lento, el consumo siempre es más estable, nunca se cayó mucho, le cuesta más que despegue, va a depender mucho de lo que pase con el mercado del trabajo, lo que de alguna forma me sorprende, y no sé si acá en Chillán también ha sido el caso, ¿verdad? Pero la venta de autos está por las nubes, ¿verdad? Y eso es lo que mantiene el consumo de bienes durables creciendo a tasas tan altas. Pero en verdad, si uno saca los autos de ahí, que es una cosa importante, se da cuenta que el resto del consumo ha seguido creciendo a niveles razonables, en líneas con el crecimiento del ingreso. Entonces, para que esto siga creciendo hacia adelante, depende mucho que el mercado laboral retome el vigor que debería retomar y que, como les digo, hay un poco rezagado en los últimos datos. Las exportaciones muy bien, porque el mundo nos está ayudando, tanto en sector minero como en sector industrial y en sector agrícola. Buenas noticias, buenas demandas, mejores precios, ¿verdad? Y eso son buenas noticias para el país también. Como les decía, nos basamos todo esto en un contexto donde
Banco Central y el mundo han ayudado a que las condiciones financieras sean particularmente favorables. Cuando uno mira las tasas de interés de una perspectiva histórica, son particularmente bajas, lo que obviamente ayuda a la inversión. Tenemos pocas noticias sobre la zona, ¿verdad? Y de hecho, les comentaba que estamos trabajando en el Banco Central para hacer estadísticas regionales de la región de Ñuble. Y las vamos a tener, nos vamos a ver un poquito, va a estar lista el 2021. ¿Por qué? Porque el trabajo es largo. Hay que compatibilizar un montón de información, de matriz de insumo-producto, lados de oferta y demanda, y eso va a tomar tiempo. Pero lo que sí tenemos es nuestro IPN, y nuestro IPN, ¿qué es lo que dice sobre la zona de Chillán y Concepción? Muestra, ¿verdad?, un panorama parecido al del país. La gente cree que está todo mejor, pero cree que todavía falta para agarrar máximo vuelo. Esperan que hacia fines de año las cosas prendan más. Los sectores más dinámicos, bueno, el rubro automotriz, como les mencioné, ¿verdad? Pero también en la parte forestal, agroexportadora, se han visto con mejores números en el último tiempo. El mercado del trabajo, esto es muy interesante. Los salarios no están subiendo mucho, y una de las hipótesis, y que sale mucho cuando uno entrevista a las personas, es el aumento de la oferta de trabajo por el lado de la inmigración. Y eso también es un fenómeno que se recoge en las entrevistas que hacemos en esta zona. Déjenme terminar entonces refiriéndome un poco a lo que pensamos hacia el futuro, ¿verdad? Nosotros pensamos que este año la economía va a crecer entre 3,25 y 4, porque este número es tan raro. No es tan raro. Nosotros lo que hacemos son proyecciones que son un rango, y ese rango lo vamos achicando en el tiempo, ¿verdad? Obvio, porque a medida que tenemos más información podemos ser más precisos con el crecimiento de ese año. Entonces nos tocaba achicar los 25 puntos y consideramos que la economía lo ha hecho lo suficientemente bien como para pensar que el 3% es demasiado bajo, y por eso acortamos, ¿verdad? Acortamos el rango de 3 a 3,25. Lo que es interesante, fíjense cómo las perspectivas han ido mejorando en el tiempo. ¿Se fijan? Y eso da cuenta de este mejor ánimo. Y hacia adelante seguimos pensando en una economía que va a crecer, digamos, entre 3,25 y 4,25 el próximo año, y luego entre 3 y 4, que es más o menos lo que pensamos que es el crecimiento de largo plazo, en torno a 3,5. Eso ya lo mencioné. Hay ciertas debilidades, como les decía, especialmente en el sector construcción. Eso se ve claramente en las cifras, ¿verdad? Este intercambio ya lo mencioné. ¿Qué hay detrás de esto? De este mejor crecimiento hay un montón de cosas. Mejor escenario externo que ayuda, condiciones financieras buenas, fin del ciclo de contracción en la inversión minera, pero también hay algo en la expectativa, y es muy importante, ¿verdad? Cuando uno le pregunta la expectativa a las personas, en general es increíble cómo en los últimos, digamos, desde fines del año pasado, las expectativas tanto del INSE, que son empresarios, como el IPEC, que son personas, han ido mejorando fuertemente después de haber estado en terrenos negativos, bajo 50 son expectativas malas, por un tiempo largo. Ahora sigue siendo cierto que las expectativas futuras han aumentado o siguen por sobre las actuales. ¿Y qué es lo que significa esto? Es nuevamente coherente con esta idea que la economía lo está haciendo mejor, pero que todavía hay ciertas áreas de debilidad, y que en verdad lo que la gente piensa es que los próximos trimestres, ¿verdad?, van a ser los trimestres donde la economía despega con más fuerza. ¿Qué es lo que piensa el mercado? No piensa cosas demasiado diferentes a nosotros. Tiene un crecimiento en torno a 3,8, también lo ha ido subiendo en el tiempo, 3,8 para este año, y por ahí mismo 3,8 también para el año que viene, muy parecido a las proyecciones nuestras. Y por lo tanto, por la actividad estamos bastante parecidos con el mercado. ¿Qué es lo que esperamos sobre la inflación? Fíjense que nosotros en marzo esperábamos que la inflación retornara al 3% de manera lenta y gradual. Ahora esperamos que esto pase mucho más rápido. ¿Por qué? Es simplemente mayor precio del petróleo. El petróleo subió y eso hace que la inflación converja más rápido. Pero el resto de la economía no es muy distinto a lo de marzo. Y eso se nota en que la inflación subyacente, que no considera el petróleo, son los elementos que no son ni combustibles ni alimentos, esperamos que tenga una convergencia muy similar a lo que esperábamos en marzo, relativamente lento. O sea, la economía no es tan distinta a la de marzo al final.
el mercado también espera algo parecido. Entonces el escenario es bueno, la economía mejorando, la inflación convergiendo, pero hay que estar alerta. Y hay que estar alerta a dos tipos de cosas. Primera cosa, hay que estar alerta porque siempre en el camino hay riesgo y uno tiene que estar bien preparado para esos riesgos. ¿Cuáles son los principales riesgos que enfrenta la economía chilena? Por el lado externo, yo diría que el riesgo principal de los próximos 6 a 12 meses es que estas condiciones financieras que están normalizándose lo hagan a una velocidad muy rápida. Que algo pase en el mundo, ¿verdad? Y las tasas de interés suban fuerte, que los premios suban fuertemente y las condiciones financieras se estrechen rápidamente. ¿Por qué podría pasar esa cosa? Por muchas razones, ¿verdad? Pero ese es quizá el principal riesgo y tenemos que estar bien preparados. Hay riesgos más largo plazo y que han estado ahí por mucho tiempo, pero que estén ahí por mucho tiempo no significa que haya que olvidarlo. China lo ha hecho bastante bien, pero tiene problemas de fondo importantes. En nuestro escenario los van solucionando gradualmente, que es lo que han hecho en el último tiempo, pero siempre está el riesgo de que no sean capaces y tengan algún problema. Toda la discusión sobre políticas proteccionistas también es un riesgo. De momento ha sido un debate de mucho diario y menos nueces, pero se ha ido poniendo más duro con el tiempo, ¿verdad? Y es probable que al final tengamos problemas comerciales mayores de los que imaginábamos en un principio. Una economía pequeña y abierta como Chile se beneficia del comercio internacional. Restricciones al comercio internacional para nosotros son malas. Y el precio del petróleo, bueno, podría subir o bajar, ha estado bastante volátil y es un tema. Entonces, en general pensamos que las cosas en el mundo han salido súper bien, entonces es más probable que si van a salir diferentes de lo que pensamos, es más probable que salgan más malas que más buenas, porque de momento han salido demasiado bien, por ponerlo de una manera, ¿verdad? Entonces, por eso pensamos que los riesgos internacionales están más bien a la baja. Por el lado local, en cambio, lo que hemos visto es una economía que nos sorprende, para bien, ¿verdad? Y por lo tanto el riesgo es que nos siga sorprendiendo. Entonces hay un riesgo más bien al alza en la actividad local. Ahora hay que matizarlo porque todavía el mercado del trabajo no despega. Y al no despegar, ahí hay un riesgo, ¿verdad?, que empieza, en verdad, en la economía hay una debilidad algo mayor. Y por eso pensamos pero en general pensamos que por el lado local los ecos están al alza. ¿Cuál es el segundo tema que hay que tener en cuenta? La economía este año lo va a hacer bien. Y lo va a hacer bien porque ya lo empezó a hacer bien. Y todo muestra que en los próximos trimestres debería seguir con un vuelo algo mayor, algo menor, ¿verdad? Pero más o menos en línea con lo que está pasando. Sin embargo, para que las cosas se mantengan en el tiempo, que el verdadero desafío, hay que hacer cosas, ¿verdad? Y nuestro mensaje ha sido que, en particular, hay que dedicarse y diseñar políticas que ayuden a mejorar la productividad y que ayuden a potenciar la inversión. Sin esas políticas, ¿verdad?, va a ser difícil que estos números buenos se mantengan hacia adelante. Entonces, esto no es una carrera corrida, ¿verdad? El 2018 ya corrimos una parte importante y nos fue bien, pero si queremos que esto perdure hacia adelante, ¿verdad?, hay que ponerle el hombro a varias reformas estructurales que son importantes. Entonces, riesgos macrocíclicos, pero también hay un tema más de mediano plazo si queremos mantener el crecimiento elevado. ¿Qué hace el Banco Central en este contexto? Como les dije, vemos una economía que se mejora y por lo tanto una inflación que converge y por lo tanto en algún minuto vamos a tener que normalizar nuestra política monetaria, es decir, llevar las tasas de los niveles actuales a niveles neutrales o más normales. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Bueno, como todavía vemos ciertos bolsones de debilidad en la economía, pensamos que no es el momento para hacerlo, sino que hay que esperar en las condiciones actuales hasta que estemos más seguros que las condiciones de convergencia de la inflación se están dando. ¿Cuándo pensamos que puede ser eso? En un escenario razonable, eso debería ser más bien hacia fines de año. Por lo tanto, pensamos tasas más o menos parecidas a las actuales por este año y empezar un proceso de normalización hacia fines del año que viene. Ese sería el escenario base, es el supuesto base en nuestras proyecciones, que por lo demás no es muy distinto a lo que tiene el mercado, ya sea en los precios financieros, que es la línea amarilla, o en las distintas encuestas de opinión. No los aburro más y les doy espacio a las preguntas, así que con esto termino. Muchas gracias.
Muy bien, agradecemos a don Alberto Naudón. Les quiero contar que la presentación de don Alberto Naudón está disponible en la página web del Banco Central de Chile, www.bcentral.cl. Bueno, a continuación queremos invitar a don Benito Maña para dar comienzo a la sesión de preguntas. Les agradecemos también entregar sus papeletas con las consultas a las personas que las están retirando. Si es que se están retirando entonces las papeletas con las preguntas respectivas. Agradecemos también a don Benito Maña para que nos ayude a moderar en este minuto. Sí, vamos a... Hola. Mientras llegan las preguntas, quisiera destacar dos temas que habíamos estado comentando con el consejero en la cena ayer y con algunos directivos de empresas, que veo algunos que están hoy día acá y que fue muy interesante y agradezco la presencia. Y hoy día también el desayuno. Uno que era los cambios en el mercado laboral. Hacernos cargo de temas asociados a lo que está ocurriendo hoy día con la informatización, con una serie de procesos asociados a efectos que se están generando hoy día y que lo comentábamos además con la delegada del trabajo, que hoy día son parte de lo que ocurre en Ñuble y también con algunas autoridades en distintos sectores, pero también en el sector agrícola. Está ocurriendo un cambio importante y el consejero lo destacaba. Yo quisiera después que a lo mejor lo comentara un poquito, porque tenemos que hacernos cargo de eso, y también desde la universidad. Es importante por la formación, por lo que significa la formación y el cambio. Esto tiene mucho que ver también con el observatorio que destacaba el consejero, que es un observatorio que es muy importante mantenerlo y sustentarlo en Ñuble. Esto es un observatorio que no solo está en Ñuble, está también en Biobío y en 14 regiones. Un observatorio es muy interesante. Yo conozco con detalle cómo se ha gestado y la verdad que no tenemos que hacer cargo de ese tipo de proyectos, porque estos son proyectos de mediano y largo plazo y no pueden mantenerse en el corto plazo, porque el observatorio nos da una base relevante para la toma de decisiones, no solo pública, sino que también privada, para quienes buscan empleo y para instituciones como nosotros que están entregando formación. Lo comentábamos ayer con el gerente de Copelec, los cambios que se están generando en empresas como Copelec, pero también, insisto, en el sector agrícola. Eso es un tema relevante, creo yo. Y el otro tema es el tema que comentábamos, que yo soy un promotor de la idea, me sumo, no soy el único, pero me he sumado a la promoción de la industria de servicios. Nos reímos en la mañana con Juan Antonio, porque este es un tema que Juan Antonio como Ceremi, bueno, y nuestro Ceremi actual, esto es transversal, es la Universidad del Biobío, representa ese contexto, que estamos, continuidad en los cargos, continuidad en el tema del servicio público, distintas miradas y temas dejando fuera el tema o incorporando el tema político y las miradas del tema político, el tema de servicio y sobre todo el tema tecnológico, porque hoy día estamos viendo cómo se pueden hacer entrega de servicios desde las regiones, como hoy día, como estábamos otro día con el presidente del Colegio de Contadores, hoy día están entregando servicios desde Temuco, desde otras regiones, también desde la región de Ñuble, hoy día hacia el mundo, digamos. O sea, efectivamente la tecnología hoy día cambió la forma de trabajar y por lo tanto creo yo, y creemos muchos, que la forma de potenciar la atracción y retención de capital humano en las regiones tiene que ver con servicios, sobre todo con servicios de tecnología, que significa atraer y retener capital humano calificado en las regiones. Digo calificado porque además soy presidente del capítulo Ñuble de la Fundación Chile Descentralizado, consejero, y promovemos eso, promovemos estos proyectos. Y por lo tanto creo que una gran oportunidad para Ñuble también el fomentar estas iniciativas y fomentar el trabajo desde las regiones, reteniendo el capital humano calificado, y por lo tanto es una forma de descentralización que yo creo que hay que impulsar. Déjame hacer un pequeño, mientras revisan esas preguntas, una pequeña mención al tema de la automatización en el trabajo.
es probablemente uno de los temas más relevantes de los próximos años, tanto para una universidad que tiene que preparar a sus alumnos jóvenes, ¿verdad?, a un mercado laboral que es distinto, para las autoridades, porque plantea desafíos relevantes, y para cada uno de nosotros como personas, porque tenemos que seguir trabajando en este mundo. Entonces, yo creo que aquí hay dos formas de ver esto. Hay gente que lo ve con mucho temor y gente que lo ve como una oportunidad. Yo estoy convencido de que acá hay una gran oportunidad. En el neto, esto solamente puede ser bueno. Va a ser bueno especialmente para aquellas personas, profesiones, que sean complementarias a la tecnología, ¿verdad? Porque esto es como... Me contaron un cuento el otro día que es extraordinario. Hubo mucha discusión en los años 70 respecto de si un computador iba a poder ganarle o no en un campeonato de ajedrez al mejor ajedrecista del mundo. Y todo el mundo pensaba que era imposible. Como un computador iba a ser capaz de pensar estratégicamente, ¿verdad?, a una velocidad mayor que la que un ser humano. Pasó el tiempo y le ganó, ¿verdad? Y el famoso computador de IBM, se llama Deep Blue, le ganó a Kasparov, se llama, ¿verdad? Y en ese minuto la gente dijo, bueno, se acabó el ajedrez, ¿verdad? El ajedrez va a ser un tema de las máquinas. Ahora, y lo que ha pasado en el tiempo es una cosa que es muy notable. Se inventó una cosa que se llama el ajedrez libre, y que son combinaciones de personas con máquinas que compiten, ya sea contra máquinas o contra personas, da lo mismo. Uno puede jugar solo o jugar en equipo, y ese equipo puede tener máquinas. Y lo que ha mostrado es que los equipos de personas con máquinas le ganan a las máquinas. O sea, hay algo, ¿verdad?, de que cuando logramos que las máquinas, con toda esa capacidad que tienen, sean complementarias con las capacidades que tiene el ser humano, logramos una cosa mejor. Lo que es más notable es que la combinación entre máquinas y personas que ganan no son necesariamente el mejor ajedrecista del mundo con la mejor máquina del mundo. Los que ganaron el último campeonato eran unos ajedrecistas aficionados con una máquina que tenía poder, pero no tenía un poder tan grande como otras que estaban en el campeonato. O sea, no solamente, o sea, son las formas inteligentes de combinar personas con máquinas las que logran un potencial mayor. Es una parte. La otra parte es que esto solamente va a aumentar la productividad, vamos a ser más ricos. Y cuando somos más ricos hay más demanda por todo, ¿verdad? La aparición de la automatización va a hacer que aumente fuerte la productividad en el sector agrícola, y va a hacer que la gente, ¿verdad?, no sé, asociada a ese sector, tenga mayor ingreso, y esa gente va a comprar también más películas, más servicios se va a cortar el pelo más seguido. Entonces también va a aumentar la demanda por otros, ¿verdad?, bienes. Entonces, el ser más rico como sociedad, ¿verdad?, nos va a beneficiar a todos. ¿Cuál es el gran problema? Que esta repartición de mayor demanda no va a beneficiar a todos por igual. Porque hay ciertos trabajadores que son más bien sustitutos de las máquinas. Y ahí viene el rol de la universidad, tanto en reconvertir esos trabajadores en trabajadores distintos. Viene el rol de la autoridad de ayudar a ese proceso, y la responsabilidad también empresarial de ayudar a ese proceso también. Entonces, yo creo que aquí el desafío no es no tenerle miedo y ayudar a que el proceso para las personas que les va a hacer más difícil sea más gradual. Y ahí, lo que hablábamos recién, yo creo que ustedes tienen un desafío particular aquí en Ñuble, porque si hay alguna industria donde yo creo que va a haber grandes cambios, es la agroindustria. La mecanización de la agroindustria va a ser muy, muy fuerte, y son justamente muchas de las personas que trabajan en esa industria personas que tienen niveles de herramientas, de skills bajos. Entonces son más difíciles de poner a trabajar en otras cosas. Entonces creo que tiene un desafío lindo tanto la universidad como la autoridad. Sí, muchas gracias, es un trabajo colaborativo. Eso del pelo, bueno, es para usted, eso no es más que para, como dice un amigo, vas a cortarte el pelo, dice.
Bueno, una primera pregunta es, usted dijo que para que el crecimiento se mantenga en el futuro, se necesitan reformas estructurales. ¿Cuáles? Tenemos 3 preguntas. Así que... Ya, mire, nosotros no hacemos, voy a ser súper claro, nosotros no nos gusta meternos demasiado en la discusión de cuáles, porque ahí uno empieza a pisar demasiado en el mundo de los políticos, ¿verdad? Y nosotros como Banco Central tenemos que ser muy, muy cuidadosos en no opinar de cosas puntuales. Lo que sí hacemos es damos ideas, pongámoslo más generales, que son ideas que tienen que ir alimentando, creemos nosotros, la discusión de política pública. Y voy a dar una en particular que fue fruto de un gran trabajo que hicimos en el Banco Central y que lo publicamos en septiembre del año pasado, que hicimos un trabajo muy largo sobre productividad en Chile. Y uno de los capítulos que usamos datos de impuestos internos, con una colaboración bien interesante que hicimos con impuestos internos, y analizamos el comportamiento de cientos de miles, me atrevería a decir, de firmas en el país en los últimos 10 años. ¿Qué es lo que concluimos de ahí? Concluimos que en Chile hay un problema relativamente relevante de asignación de recursos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que los recursos no están en las empresas más eficientes. O sea, hay empresas que no son muy eficientes, que son muy grandes, y empresas eficientes que son muy chicas. Y a las empresas buenas les cuesta crecer, y a las empresas malas les cuesta desaparecer. Entonces hay un tremendo potencial para aumentar la productividad del país, simplemente a través de reasignar los recursos hacia los sectores, industrias más eficientes. ¿Qué políticas públicas colaboran con eso? Algunos ejemplos. Todas las políticas que ayuden a la reasignación del mercado del trabajo. Si nosotros rigidizamos el mercado del trabajo, hacemos más difícil esa reasignación. Todas las políticas que dificultan el endeudamiento de la pyme o el endeudamiento de la empresa chica también dificultan que las empresas crezcan, ¿verdad? Entonces todas las cosas que ayuden a hacer más eficiente el mercado financiero ayudan a esa cosa. Las políticas de mayor competencia, la colusión, la falta de competencia atenta al desarrollo de la empresa eficiente. Entonces yo creo que hay gran espacio para avanzar en productividad cuando uno piensa en políticas que están diseñadas a lograr una asignación más eficiente de los recursos productivos en Chile. Una segunda pregunta dice, ¿en qué momento el Banco Central interviene para controlar la desvalorización del peso y evitar el incremento de la inflación? Esa pregunta es como de examen de macro. Comente. A ver. Chile tiene un sistema, decidimos nosotros el año 2000, o sea, después del año 99, un sistema de tipo de cambio flotante, que quiere decir que el Banco Central no interviene para modificar el valor del tipo de cambio. Cuando digo esto, no digo que no pueda hacerlo, sino que si lo va a hacer es una situación totalmente excepcional. De hecho, si nosotros miramos entre el año 2000 y el año 2018, lo hemos hecho 4 veces. Y 2 de ellas muy al principio. ¿Okay? Entonces, nosotros en términos generales no tomamos medidas que estén orientadas a modificar de manera directa el valor del peso. ¿Por qué? Porque al final creemos que el sistema de tipo de cambio flotante tiene por lejos más beneficios que costos. No quiero decir que no tenga ningún costo, pero tiene más beneficios que costos. Esos beneficios están asociados a 2 cosas, principalmente. Primero, es el mejor mecanismo para absorber shocks externos, principalmente financieros, pero también de otro tipo. Les voy a poner un ejemplo. Cuando el precio del cobre se cayó fuertemente a fines del año 2013, ¿verdad? Esta economía, ¿qué es lo que necesitaba? Necesitaba potenciar otras industrias exportadoras. ¿Y qué se requiere para hacer eso? Ustedes, alumnos de macro, saben, requiere un cambio en precios relativos. Tenemos que hacer que los precios transables suban para que la gente saque la plata del corte de pelo, ¿verdad?
y la lleve, perdón por seguir con el ejemplo, pero saque la plata del corte de pelo y la ponga en el sector, no sé, en la agroindustria. ¿Pasó eso en Chile? Claro que pasó, porque como dejamos que el tipo de cambio flotara, ¿verdad? El tipo de cambio se depreció fuertemente, ¿verdad? Logrando este cambio de precio relativo. Otro beneficio que tiene también que ver con esto, entonces, el tipo de cambio flotante es la forma mejor que tenemos para dejar que los precios relativos se ajusten y la economía, por lo tanto, absorba los shocks externos que enfrentamos. El segundo tema tiene que ver con lo que hablaba en la presentación, tiene que ver con los mercados financieros. Normalmente los países que tienden a estabilizar el tipo de cambio traspasan esa volatilidad a las tasas de interés. Entonces, esa volatilidad financiera en un lugar, esto es como un globo, ¿verdad? Si uno aprieta por acá, sale por allá. O sea, uno no puede eliminar la volatilidad del mundo. La única forma sería cerrarnos. Si nosotros nos cerramos, ponemos control de capital, construimos una muralla y nos aislamos del mundo, bueno, los choques externos no nos van a llegar. Pero tampoco vamos a tener todos los beneficios de estar integrado al mundo. Si nos queremos integrar al mundo, vamos a recibir esos shocks. Y esos shocks nos van a afectar de alguna forma. Está bastante comprobado, creo yo, que en países como Chile es más dañino tener mucha volatilidad de tasas, porque ustedes cuando se van a endeudar para comprarse una casa, o para comprar un auto, o lo que sea, o un empresario cuando va a financiar una inversión, lo que no quiere es tener tasas demasiado volátiles, ¿verdad? Entonces, al final, creemos que los impactos para Chile de manejar el tipo de cambio terminan siendo peores. Además, y por último, termino con esto, hay un tema con los incentivos. Piensen usted lo que pasa en Perú, por ejemplo. Perú es un país que interviene bastante. Si yo intervengo bastante, ¿qué es lo que le digo a las personas? No se preocupe con la volatilidad cambiaria, porque yo la voy a contener. ¿Qué es lo que hace una persona cuando le dicen, no se preocupe, su casa nunca se va a quemar? ¿Qué es lo que hace? Nunca toma un seguro, ¿verdad? Entonces lo que pasa en esos países es que no se desarrollan los mercados de seguros cambiarios. Y después cuando hay volatilidad cambiaria, la gente está mucho más expuesta. Yo creo que nosotros hemos tenido una estrategia de dejar que el tipo de cambio fluctúe, y por muchas razones, como les mencionaba antes, ha sido bueno. Pero una razón anexa ha sido que eso ha permitido o ha de alguna forma incentivado el desarrollo de mercados de cobertura, que todavía falta, y eso también de alguna forma ha ido bajando los costos de tener un tipo de cambio volátil. Entonces creo yo que estamos en un buen equilibrio. Precisamente la última pregunta tiene que ver con temas de riesgo. Dice, ¿existe algún plan del Banco Central para abrir la posibilidad de crear un mercado de futuros y opciones? La pregunta está pensada precisamente en aislar el riesgo de los inversionistas. Sí. A ver, como mencionaba, en Chile existe un mercado bastante desarrollado, le falta mucho, pero que para pequeños productores, para pequeños empresarios, al decir de distintas encuestas y lo que uno habla con ellos, es todavía caro. En el sentido que para un pequeño agricultor, un pequeño importador, le cuesta comprar cobertura. Entonces yo sí creo que hay un tremendo desafío de profundizar y hacer más accesible esos mercados de cobertura para empresarios más pequeños. Ahora, ¿cuál es el rol del Banco Central en eso? Es bastante poco. Nosotros, son otras las instituciones, más bien asociadas, ¿verdad?, al gobierno. Nosotros lo que sí hemos hecho, hemos tratado de simplificar al máximo toda la normativa cambiaria que sí está en el Banco Central para hacer más expedito y fácil estos procesos, pero el desarrollo más de mercado micro, especialmente diseñado para cierto tipo de sectores o tipo de empresa, es un rol que escapa a nuestro funcionamiento, pero que efectivamente es algo que se debería profundizar. Bueno, con eso damos por finalizado la ronda de preguntas, así que muchas gracias. Yo quisiera hacer veo harto alumnos acá, ¿verdad? No sé si están porque están obligados por la clase o porque están demasiado entretenidos con esto, pero les quisiera hacer un comentario, porque yo he hecho clase, tengo hijos jóvenes y me encanta la universidad. Le comentaba aquí al decano que de repente yo siento que quizás para usted el Banco Central es algo muy lejano. Pero la verdad que no debería serlo tanto.
Nosotros tenemos programas de pasantía, programas de práctica, hacemos cursos, hacemos workshops. Entonces, si alguno de ustedes tiene un interés más por el lado económico, ¿verdad?, averigüe bien, vea bien los programas que tenemos. A nosotros nos encanta recibir alumnos talentosos, especialmente de las universidades que no son típicas, ¿verdad? Nosotros tenemos por historia, por cercanía, con ciertas universidades que siempre nos están mandando alumnos, ¿verdad? Pero le extiendo a usted esa invitación. Tenemos programas, tenemos cosas, nos encantaría ver más gente, ¿verdad?, especialmente de la nueva región de Ñuble, en el Central. Así que pongan un ojo ahí. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, agradecemos a nuestro expositor y también a don Benito. Sí. Bueno, yo le he dicho al consejero que le agradezco mucho la invitación. La vamos a acoger, tanto desde el punto de vista de los académicos. Nos ha hecho una invitación a participar en programas del Banco Central, a los estudiantes, así que estamos muy agradecidos por la invitación y la vamos a acoger, nos interesa mucho, pero también lo dejamos invitado, y lo he dicho también, a Concepción. Somos una universidad birregional, así que nos interesa contar con la presencia del Banco Central en los próximos meses también en Concepción. Nosotros como facultad estamos en las dos regiones, así que muchas gracias. Gracias. Muy bien. Como estamos hablando de intercambio, de política monetaria, estamos hablando de bienes y servicios, transacciones, nosotros también tenemos expectativas y hoy día tenemos un momento muy especial también. Queremos compartir un presente de la universidad hacia el Banco Central y desde el Banco Central hacia la universidad. Muy bien, don Benito, por favor. Fuerte aplauso. Muy bien. Perfecto. De esta manera damos por finalizado este encuentro del Banco Central con las regiones que se ha realizado en Chillán. En nombre del Banco Central de Chile y la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad del Biobío, agradecemos a todos ustedes su participación.